segundo año, y mi profesor es el doctor Fabián Casas Arroyave, a quien le agradezco por su acompañamiento durante la realización de esta charla. Quiero empezar entonces con esta publicación de 1942 de Anesthesiology, en la cual ellos describían con respecto a la fluidoterapia perioperatoria que la administración de líquidos para ese entonces se administraba de una forma empírica, sobre todo en cuanto a la cantidad y al tipo de fluido administrado. Sin embargo, es muy llamativo que hoy, casi 80 años después, en muchos casos esta administración de líquidos se sigue realizando de una forma empírica. Y esta administración empírica hace que haya una gran variabilidad en la forma en la que nosotros administramos líquidos. Y eso se ha logrado observar en diferentes estudios. Este es un estudio retrospectivo publicado en el 2015 que lo que buscaba era evaluar la cantidad de líquidos que se administraban en las cirugías abdominales y su variabilidad en la administración. Y entonces ellos nos muestran este diagrama de dispersión que nos muestran la cantidad de líquidos que se administraban y el tiempo quirúrgico. Y cada puntico es una cirugía diferente. Y vemos la gran variabilidad que hay en la forma en la que se administran líquidos. Ya de forma más cuantitativa, ellos describen que hay una variabilidad de hasta el 70% en la forma en la que nosotros administramos líquidos. Y esta variabilidad depende o varía entre las instituciones, entre los anestesiólogos e incluso hay una variabilidad interindividual. Y es por eso que consideramos que en realidad nosotros nunca hemos hecho lo mismo. Y es por eso que quisimos reenfocar el título de la charla y preguntarnos si en realidad esta administración de líquidos podemos hacerla mejor. El contenido que traemos para el día de hoy es una introducción. Vamos a hablar de la importancia del tema, por qué administramos líquidos endovenosos con unas consideraciones fisiológicas y nos vamos a centrar en la cantidad de líquidos que vamos a administrar con lo que respecta a terapia de mantenimiento y terapia de volumen. Por último, unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante administrar fluidos? El fundamento básico de la fluidoterapia es aumentar el gasto cardíaco para mejorar la perfusión tisular y la oxigenación, y nosotros durante el transoperatorio vamos a administrar líquidos de mantenimiento, que son los líquidos que nosotros administramos para mantener ese líquido extracelular, y la terapia de volumen, que ya es la terapia que nosotros administramos buscando optimizar o mejorar el volumen intravascular. Alrededor del mundo se realizan 313 millones de cirugías al año. De esas cirugías, el 10% son pacientes de alto riesgo, y esos pacientes de alto riesgo, el 80% aportan a la mortalidad perioperatoria, siendo la mortalidad perioperatoria la tercera causa de muerte después de las causas cardiovasculares y la malignidad. Así es como se distribuye la sobrevida y la mortalidad perioperatoria, cobrando particular importancia la mortalidad que es atribuible a la cirugía o la mortalidad por enfermedad evitable. Y es ahí donde nosotros con nuestro quehacer diario, con nuestras conductas, buscamos impactar en esta mortalidad perioperatoria. Y sin duda, la fluidoterapia se ha descrito y se ha demostrado que tiene un papel muy importante en la morbimortalidad perioperatoria. Y esta morbilidad perioperatoria, sus complicaciones se han descrito clásicamente como en forma de U. En los extremos, como en la hipovolemia, vamos a tener un aumento de complicaciones como hipoperfusión, falla renal, hipotensión o infección. Y para el caso de la hipervolemia vamos a tener aumento de complicaciones como edema, íleo, falla respiratoria y disfunción cardíaca. Y es ahí el reto que tenemos nosotros de mantener a nuestro paciente en normovolemia. Entonces, ¿por qué nosotros administramos líquidos endovenosos? Digamos que la causa entonces
principal es mantener la homeostasis celular de las células que están metabólicamente activas. Sin embargo, estas células no tienen un contacto directo con el líquido intravascular, sino que están rodeadas de un líquido intersticial. Y este líquido intersticial sí se nutre por los capilares que se encargan de llevar nutrientes como el oxígeno o la glucosa para el metabolismo celular, y a su vez la célula produce desechos de este metabolismo como lo son el lactato y el CO2. Para el transporte de estas moléculas se tienen que llevar a órganos especializados como los riñones y los pulmones. Sin embargo, estos órganos están muy distantes de estas células metabólicamente activas y se necesita de un sistema de transporte que es el sistema circulatorio y un sistema de bomba que es el corazón. Hablando entonces ahora específicamente de la microcirculación, para entender la forma en la que ya en ese capilar se da una transferencia de fluidos o moléculas a ese espacio intersticial, esto obedece a la ley clásica de Frank-Starling, en la cual hay una participación de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que nos van a generar filtración en el componente arterial y una reabsorción en el componente venoso. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a haber un mayor entendimiento de esta estructura y se identificó una membrana compuesta de proteoglicanos y glucosaminoglicanos que se llama glicocálix y se denomina como la puerta de entrada al intersticio. Y esta es en realidad la estructura que define el paso de fluidos y sobre todo macromoléculas al intersticio. Y es particularmente importante porque en estados como de hipovolemia o hipervolemia, este glicocálix se puede ver alterando la homeostasis celular. Y hablando específicamente entonces del corazón como bomba, sabemos que este ejerce su función de bomba a través del gasto cardíaco, y este gasto cardíaco depende de frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Ese volumen sistólico depende de contractilidad, postcarga y precarga, siendo la precarga particularmente importante cuando nosotros administramos líquidos intravenosos, ya que nosotros lo que buscamos es aumentar la precarga para aumentar el volumen sistólico. Sin embargo, no todos los pacientes van a responder a esa administración de líquidos, y eso va a depender de la porción en la curva de Frank-Starling que se encuentra en nuestro paciente. Si nuestro paciente se encuentra en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling y administramos líquidos, eso se va a traducir en un aumento del volumen sistólico. Cuando nosotros sometemos a nuestro paciente a cirugía y anestesia, sabemos que eso va a llevar a vasoplegia, hipovolemia, y eso va a llevar también a disminución de la oxigenación tisular. Sin embargo, debemos tener en mente que esa relación no es tan lineal y debemos tener en consideración las patologías propias del paciente como falla cardíaca, cirrosis, diabetes, los medicamentos que toma nuestro paciente como diuréticos, IECA, SARA2, quimioterapia, las condiciones previas a la cirugía de si tuvo un ayuno prolongado, si tuvo preparación intestinal, y ya las condiciones propias del acto quirúrgico como la hipotermia, trauma de tejidos y liberación hormonal. Entonces, nosotros con esta charla, más que buscar dar una fórmula mágica para manejar todos nuestros pacientes, hay que tener siempre claro que la forma en la que nosotros administramos líquidos se tiene que adaptar a nuestro paciente, teniendo en cuenta que hay una gran variabilidad entre estos pacientes, y no solo en los pacientes, sino en su contexto clínico. Vamos ahora a sentarnos a hablar de terapia de mantenimiento. Cuando hablamos de la terapia de mantenimiento, hablamos específicamente de lo que es régimen restrictivo y régimen liberal, y digamos que esta batalla empezó desde 1950, cuando el doctor Francis Moore, basado en hipótesis fisiológicas, dice que los pacientes que son llevados a cirugía retienen mucha agua y mucho sodio, entonces nosotros deberíamos evitar administrarle más líquidos de los que ellos están reteniendo. Sin embargo, a pesar de que él hace esta recomendación, no dice cómo
hay que ser restrictivo, no da unas pautas de manejo. 10 años más tarde, Tom Childs, de igual forma, basado en hipótesis fisiológicas, dice, no, yo considero que los pacientes que son llevados a cirugía, especialmente cirugía abdominal, tenemos que ser liberales porque ellos tienen pérdidas al tercer espacio, como son los intestinos, entonces hay una pérdida y hay una disminución del volumen extracelular y nosotros lo tenemos que mantener bien nutrido durante el acto quirúrgico. Esto para ese entonces generó una gran controversia. Los anestesiólogos y cirujanos no sabían cómo administrar los líquidos intravenosos, tanto así que ellos 8 años más tarde describen una editorial haciendo un llamado a la moderación y dicen, tengan cautela con cuál de los dos protocolos van a tomar debido a que esto está basado en hipótesis fisiológicas, individualicen cada paciente y ellos eran conscientes de que sus recomendaciones, aparte de que no decían unas pautas de manejo, carecían de evidencia científica. Fue entonces apenas hasta los años 2000 cuando la doctora Banstrop publica uno de los primeros RCT que compara el régimen restrictivo versus el régimen liberal o estándar, porque digamos que el régimen liberal era usado como el estándar porque era lo que usualmente se hacía en ese entonces, porque la propuesta de Tom Childs fue la que tomó más acogida. Entonces ella comparó estos dos regímenes en este RCT que era de pacientes llevados a cirugía colorectal. El régimen restrictivo se administraban entre 3 a 4 litros al día con una ganancia de peso menor de 1 kilo, y el liberal, una administración de líquidos de 6 a 7 días con una ganancia de peso de 3 a 4 kilos. ¿Qué encontró ella en los resultados? Encontró que el grupo estándar o liberal tenía una mayor incidencia de complicaciones mayores, complicaciones menores, alteración con la cicatrización de la herida y complicaciones cardiopulmonares. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, surgía un gran problema y es que la definición de restrictivo y de liberal no estaba muy estandarizada. Entonces se publicó esta revisión sistemática con metaanálisis en el 2010 que lo que buscó hacer fue estandarizar una definición de lo que era balanceado y no balanceado. Entonces no se centró tanto en definir restrictivo y no restrictivo, sino si un régimen era balanceado o no, basado en unos cálculos fisiológicos que ellos hicieron de manera muy acuciosa. Y el primer hallazgo que encontramos en este estudio es que la gran mayoría de los RCT que tomaban un régimen restrictivo, ese régimen en realidad no es que fuera restrictivo. Ellos hacen un forest plot evaluando tasa de complicaciones y cuando toman la definición original de los estudios, restrictivo versus liberal, ven que no hay una diferencia entre ser restrictivo y ser liberal. Sin embargo, cuando ellos hacen el forest plot, en el cual toman la definición de balanceado y no balanceado, ven que hay un mayor beneficio en ser balanceado. Por eso también que los protocolos CERAS entonces empiezan a hacer un llamado al balance cero, tratando de dejar a un lado el término de restrictivo, ya que el término de restrictivo puede hacer que el clínico busque un balance negativo, pero en realidad lo que se busca no es un balance negativo, sino un balance cero o positivo, pero cercano a cero. Como sabemos, este protocolo ERAS ya lo hemos revisado en otras conferencias del servicio. Sabemos que dan recomendaciones desde el preoperatorio hasta el posoperatorio, pero nos vamos a centrar en las recomendaciones que dan en cuanto a la fluidoterapia para recordarlas. Esta evidencia ya se estudió previamente en otros seminarios. En el preoperatorio ellos nos recomiendan la administración de líquidos y carga de carbohidratos 2 horas antes de la cirugía, evitar ayunos prolongados y evitar la preparación intestinal o si se va a hacer, reponerla con líquidos isotónicos. En el intraoperatorio dicen evite la sobrecarga hídrica y utilice la terapia guiada por metas en los casos en los que está indicado. Y en el posoperatorio continúe con las medidas del intraoperatorio y alguna prevención de náuseas y vómitos
e inicie la nutrición oral temprana, idealmente en las primeras 24 horas. Entonces hemos visto que en la evolución de la fluidoterapia empezamos desde los egipcios que hacían flebotomías como técnicas curativas. Luego Francis Moore nos propone ser restrictivos. Luego Tom Charles, basado en la teoría del tercer espacio que se empezó a desmentir en el tiempo, nos recomendaba ser más liberales. Y ahora la evidencia científica nos iba encaminando hacia que probablemente lo mejor es ser balanceados. Fue entonces en el 2018 cuando Miles y colaboradores publicó el estudio RELIEF, en el cual comparaban restrictivo versus liberal en los pacientes que eran llevados a cirugía abdominal mayor, y lo que los motivó a ellos a hacer este estudio era que las guías promovían un balance cero, pero la evidencia de ese balance cero hasta ese entonces era muy limitada y había preocupación sobre perfusión de algunos órganos. Un RCT multicéntrico realizado en 17 centros hospitalarios incluyó 3.000 pacientes. Este es el RCT más grande que se ha hecho para este tópico, y esos pacientes eran de alto riesgo llevados a cirugía abdominal mayor. Esto era lo que ellos definían como pacientes de alto riesgo. Esto era lo que ellos definían como ser liberal. Este era el régimen restrictivo. Y el desenlace primario, el desenlace primario que buscaban era supervivencia libre de discapacidad unánime. Los desenlaces secundarios fueron lesión renal aguda, terapia de reemplazo renal, infección del sitio operatorio y muerte. Ellos en el desenlace primario no encontraron diferencias en los dos regímenes en cuanto a supervivencia libre y discapacidad unánime. Sin embargo, en los desenlaces secundarios encontraron que había una mayor incidencia de lesión renal aguda y terapia de reemplazo renal, pero eso no impactó en mortalidad y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los otros desenlaces. Sin embargo, cuando uno revisa el apéndice del estudio, encuentra varias cosas que son llamativas. Primero, hasta el 37% de los pacientes recibieron preparación intestinal, algo que va en contra de los protocolos ERAS. Adicionalmente, hasta el 50% de los pacientes apenas iniciaron la vía oral en el segundo día, y a pesar de que se demoraron más de 24 horas en iniciar la vía oral, en el grupo restrictivo ellos mantenían una infusión de líquidos tan baja como 0.8 mililitros por kilo hora. Otra cosa relevante es que ellos en el artículo describen que hacen terapia guiada por metas, pero únicamente la terapia guiada por metas se realizó en el 14% de los pacientes, a pesar de que eran pacientes de alto riesgo llevados a cirugía abdominal mayor. Otro dato bastante importante entonces es la ganancia de peso en el primer día. En el grupo restrictivo, una ganancia de peso de 0.3 kilos, pero vemos que hay un grupo de pacientes que incluso tuvo un balance negativo, que va en contra también de lo que buscamos con el protocolo ERAS, probablemente porque muchos pacientes no tuvieron unas pautas de prequirúrgicas adecuadas. Y en el grupo liberal vemos que hubo una ganancia de peso de 1.6 kilos y muchos pacientes alcanzaron el balance cero. Entonces, para este estudio RELIEF, el grupo restrictivo fue muy restrictivo y en realidad el grupo liberal no fue tan liberal. La conclusión de los autores de este estudio entonces es que el grupo restrictivo se puede asociar a mayor lesión renal aguda cuando se compara con el régimen liberal. Sin embargo, nos queda la duda de si hacemos este estudio tomando las pautas del protocolo ERAS como ellos las recomiendan, ¿será que si hay un aumento en la incidencia de lesión renal aguda? Otro dato importante es que, como vimos en el grupo liberal, tener un balance de líquidos de 1 a 2 litros no se asocia con un aumento en las complicaciones. Y de ahí se derivan entonces las recomendaciones más actuales que tenemos hoy en día. Sale entonces la editorial de los expertos, la doctora Banstrop, que publicó uno de los primeros RCT que les mostré, el doctor Miles, que publicó el estudio RELIEF, y ellos digamos que llegan a puntos en común y dicen, bueno, lo mejor, o al parecer lo mejor, es ser moderadamente liberales. Y ellos a moderadamente liberales se refieren con buscar un balance de líquidos de 1 a 2 litros.
Entonces, cuando nosotros vamos a administrar terapia de mantenimiento, tenemos primero que calcular el riesgo de nuestro paciente. Ese riesgo lo podemos calcular con escalas como el NSQIP y Gupta. Segundo, tenemos que definir el riesgo de nuestra cirugía. Definimos que es una cirugía de alto riesgo si tiene prevista una pérdida de sangre mayor de 500, si es cirugía abdominal mayor, si nuestro paciente ya llega con hipovolemia o si la cirugía tiene una mortalidad 30 días mayor del 1%. Una vez defino este riesgo, entonces los pacientes de bajo riesgo pudiera buscar un balance de líquidos de 1 a 2 litros, lo pudiera buscar, ¿cierto? Y la monitoría la voy a realizar con ASA básica. Debo estar muy atento a si mi paciente tiene una pérdida inesperada de sangre o de fluidos que requiera más de 2 litros, porque posiblemente en este caso ese paciente ya no va a ser de bajo riesgo, sino que va a ser de riesgo intermedio y alto. Para los pacientes de riesgo intermedio o alto, nuevamente, la recomendación es buscar un balance de líquidos positivo de 1 a 2 litros. Sin embargo, estos pacientes son un reto mayor y aquí es donde cobra gran importancia la terapia guiada por metas, que es precisamente de lo que vamos a continuar hablando. Cuando hablamos de terapia de volumen, hacemos énfasis a la terapia guiada por metas idealmente. Y esta terapia se refiere al uso de fluidos, vasopresores y o inotrópicos con el objetivo de incrementar el gasto cardíaco y mejorar la entrega de oxígeno. No tenemos que partir de un paciente que esté hipotenso para querer mejorarle el gasto cardíaco. El objetivo es mejorar el gasto cardíaco. Cuando yo administro líquidos intravenosos, entonces busco aumentar el volumen intravascular para mejorar la presión, perfusión y oxigenación. Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes hemodinámicamente inestables no responden a líquidos. Y es ahí donde los vasoactivos cobran importancia con el uso de inotrópicos para mejorar el gasto cardíaco o vasopresores para mejorar el tono vascular y impactar en aumento de la presión, perfusión y oxigenación. En estas terapias guiadas por metas, entonces esas metas yo me las fijo basado en medidas de monitoreo y tenemos medidas que son estáticas y dinámicas. Las medidas estáticas a lo largo del tiempo se ha demostrado que carecen de un adecuado rendimiento para predecir el volumen intravascular de nuestro paciente, entonces no nos sirven para la terapia guiada por metas. Y es ahí donde nos valemos de las variables dinámicas, principalmente las que tienen una interacción corazón-pulmón, como son la variabilidad del volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso e índice de variabilidad pletismográfica. Estas medidas dinámicas, como se basan en la interacción corazón-pulmón, las podemos evaluar en los pacientes que están bajo ventilación mecánica. Cuando tenemos un paciente bajo ventilación mecánica y le damos presión positiva, eso se traduce en un aumento de la presión pleural y un aumento en la presión transpulmonar, lo que conlleva a un aumento en la precarga y una disminución de la poscarga del ventrículo derecho, que al final de la inspiración me va a generar un aumento del volumen sistólico y nosotros en la onda de contorno de pulso lo vamos a ver como la presión máxima. Sin embargo, de forma paralela en el ventrículo derecho va a haber una disminución de la precarga, un aumento de la poscarga, lo cual va a dar una disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho y al final de la aspiración vamos a tener una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, lo cual se va a correlacionar con la presión mínima. Entre menor sea el volumen intravascular de mi paciente o entre mayor sea el volumen, pues mayor va a ser esta diferencia. Ya son los umbrales que vamos a utilizar para definir si mi paciente es respondedor o no a líquidos. Recordar que se deben cumplir estas características para hacer un adecuado análisis de estas variables. Entonces, si yo tengo una variabilidad de presión de pulso del 12%, variabilidad del volumen sistólico mayor del 10% o una índice de variabilidad pletismográfica mayor del 14%, muy probablemente mi paciente se encuentra en la curva ascendente, en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling y yo vería la onda de contorno de pulso de esta manera. Si le administro líquidos, probablemente voy a tener un aumento del volumen sistólico del 10 a 15%. Sin embargo,
O por el otro lado, si mi paciente está en la porción plana de la curva de Frank-Starling, muy probablemente la onda de contorno de pulso la voy a ver de esta manera y ya las medidas dinámicas van a estar por debajo de esos umbrales. Y si yo le administro líquidos, probablemente no voy a tener ningún cambio en el volumen sistólico o incluso pudiera disminuir. Acá ya entonces nos vamos a centrar en la evidencia que hay sobre la terapia guiada por metas y sobre si esta nos ofrece algún medido, sobre algún beneficio sobre el cuidado usual. El cuidado usual, en los diferentes estudios que vamos a ver, es básicamente cuando la administración de líquidos está únicamente en el uso de medidas estáticas. Entonces, cuando nosotros evaluamos la evidencia de la terapia guiada por metas, esto es una evidencia que es muy heterogénea y que hay que evaluar con mucha cautela, porque puede depender mucho del tipo de paciente que estén incluidos en los estudios, del tipo de cirugía, de modelo de quirúrgico, de la tecnología que utilice para medir las medidas dinámicas y de los umbrales que utilice para definir respuesta a fluidos. Pero digamos que el punto de quiebre y lo más importante es evaluar el protocolo con el cual se guía la terapia. Entonces, digamos que hay dos protocolos que están estandarizados y bien definidos en la mayoría de los RCT y vamos a tener un protocolo que se basa en medidas dinámicas únicamente. Entonces tengo una variabilidad del volumen sistólico mayor del 10%, le doy líquidos para optimizar esa variabilidad del volumen sistólico. Por el otro lado, tengo un protocolo que se basa también en esas medidas dinámicas, pero incluye el uso de vasoactivos para optimizar PAM y gasto cardíaco. Entonces, variabilidad del volumen sistólico mayor del 10%, doy líquido a optimizar esa medida dinámica y una vez ya estoy seguro de que esa variabilidad está normal, evalúo cómo está la presión arterial media. Si está menor de 65, doy vasopresores. Luego evalúo el gasto cardíaco. Si está por debajo de 2.5, administro inotrópicos. Ya de aquí en adelante vamos a evaluar la evidencia que respalda el protocolo y la evidencia que respalda este protocolo. Este protocolo me voy a referir a él como el protocolo de terapia guiadas por metas, que incluye solo líquidos, y aquí el que incluye también vasoactivos. Entonces, la terapia guiada por metas basada solo en fluidos para normalizar las medidas dinámicas es superior al cuidado usual. Para eso traigo un metaanálisis publicado en el 2016 que incluyó 23 RCT con cerca de 2.100 pacientes y ellos comparaban la terapia guiada por metas basadas en fluidos en pacientes con ERAS y sin ERAS. Esto es muy importante. Si los pacientes tenían ERAS o no tenían ERAS, porque ellos acá cogieron estos RCT y los dividieron en dos subgrupos, los pacientes que recibían ERAS y los que no ERAS, y los que no recibían ERAS. Los desenlaces que ellos evaluaron fue morbilidad, mortalidad y estancia hospitalaria. Este es el primer forest plot y este forest plot era para evaluar morbilidad. Tenemos en el subgrupo de arriba el cuidado tradicional, que el cuidado tradicional era no adherirse a los protocolos ERAS, y acá en el otro subgrupo vemos los estudios que se adherieron al protocolo ERAS. Si yo doy terapia por metas basadas solo en fluidos y mi paciente no está adherido al protocolo ERAS, esa terapia me ofrece un beneficio en cuanto a disminución de la morbilidad perioperatoria. Sin embargo, si mi paciente está adherido al protocolo ERAS y yo le doy una terapia guiada por metas, eso no me ofrece ningún beneficio adicional en cuanto a morbilidad. Lo mismo para días de estancia hospitalaria a favor de la terapia guiada por metas en los pacientes que no están adheridos al protocolo ERAS, pero no se logró demostrar una diferencia en cuanto a mortalidad. Entonces, de esta parte podemos concluir que la terapia guiada por metas, en la que utilizo únicamente fluidos para normalizar las medidas dinámicas, me disminuye morbilidad y días de estancia hospitalaria, pero solo en los pacientes que no se adhieren al protocolo ERAS.
Ahora vamos a evaluar el segundo protocolo, que es el que, además de que se optimizan las medidas dinámicas, se optimiza el gasto cardíaco y la presión arterial media con inotrópicos y vasopresores. Pero esta terapia ya la vamos, los estudios que vamos a ver, la población que hace parte de esos estudios está ya integrada y todos están adheridos al protocolo ERAS. Para eso traigo un estudio publicado en el 2018 que es el FEDORA Trial. Incluyó 450 pacientes de bajo a moderado riesgo llevados a cirugía de intermedio riesgo en pacientes con ERAS. 224 y 226 aleatorizados en los dos grupos. La monitoría que utilizaron fue Doppler esofágico y ellos lograron demostrar que este protocolo que incluía vasoactivos lograba disminuir las complicaciones en el grupo de intervención comparado con el grupo control, a pesar de que los pacientes estuvieran adheridos al protocolo ERAS. Este metaanálisis del 2018 es muy interesante porque este metaanálisis ya lo que hizo fue comparar los dos protocolos que yo les acabo de mencionar. Entonces fue un metaanálisis que incluyó 37 RCT con cerca de 3.000 pacientes. Eran pacientes que eran llevados a cirugía abdominal mayor, vascular mayor, cirugía de emergencia o que tuvieran una pérdida de sangre prevista mayor del 20%. Y entonces ellos comparaban la terapia guiada por metas basada en fluidos versus la terapia guiada por metas basada en fluidos más vasoactivos. Los desenlaces que ellos buscaron fueron mortalidad, morbilidad y días de estancia hospitalaria. Nuevamente los separaron en dos grupos e hicieron el análisis estadístico. En el grupo de arriba tenemos la terapia guiada por metas basada en fluidos para normalizar las variables dinámicas y en el otro subgrupo tenemos la terapia guiada por metas de fluidos más vasoactivos. En cuanto a mortalidad a 30 días, la terapia guiada por metas basada solo en fluidos no logró demostrar una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se utilizaron los vasoactivos para guiar la terapia, se encontró con un OR de 0.45 para disminución de mortalidad 30 días. Este es el forest plot de morbilidad, nuevamente, sin diferencia en la terapia guiada por metas basada solo en fluidos. Y en la basada en fluidos más vasoactivos, un OR de 0.40 para disminución de la morbilidad perioperatoria. Lo mismo para días de estancia hospitalaria, sin diferencia en la terapia guiada por metas basada solo en fluidos y con una diferencia estadísticamente significativa en la terapia guiada por metas que incluía vasoactivos. Entonces, la terapia guiada por metas basada en medidas dinámicas, gasto cardíaco y presión arterial media, en la cual incluyeron los vasoactivos, impactan no solo en morbilidad y días de estancia hospitalaria, sino que también logró demostrar un impacto en mortalidad a corto plazo. Y además, a diferencia del protocolo que usa solo fluidos, esta logró disminuir complicaciones en pacientes que hacen parte del protocolo ERAS. Entonces, cuando yo voy a dar una terapia guiada por metas, tengo que definir primero si mi paciente está adherido o no al protocolo ERAS. Si mi paciente no está adherido al protocolo ERAS, que muy probablemente nosotros en nuestra práctica, la gran mayoría de pacientes que veamos no están adheridos al protocolo ERAS, a este paciente le puedo ofrecer terapia guiada por metas basado únicamente en medidas dinámicas como variabilidad del volumen sistólico, BPP o índice de variabilidad pletismográfica, y también le puedo ofrecer una terapia guiada por metas en la cual incluya la normalización del gasto cardíaco. Sin embargo, si mi paciente está adherido al protocolo ERAS, la única terapia que ha logrado impactar en este contexto, la cual yo incluya vasoactivos para normalizar gasto cardíaco, y en este caso utilizar una terapia guiada por metas basada solo en fluidos para normalizar medidas dinámicas,
no ha logrado impactar en los diferentes desenlaces. Para concluir, el adecuado manejo de la fluidoterapia impacta en la morbimortalidad perioperatoria. El objetivo de administrar líquidos es mejorar la perfusión y la oxigenación tisular. Los protocolos ERA son un pilar fundamental y deben ser la base de la fluidoterapia, ya que nos han mostrado de forma indirecta, incluso de forma indirecta, cómo mejoran los desenlaces. Con respecto a terapia de mantenimiento, recordar que debemos individualizar el manejo basado en el riesgo del paciente y de la cirugía. Por la evidencia actual, debemos buscar ser modestamente liberales con un balance positivo de 1 a 2 litros, especialmente en esos pacientes de alto riesgo y que no están adheridos al protocolo ERAS. Y con la terapia de volumen, la terapia guiada por metas es un término que abarca diferentes tipos de terapias, por lo que es importante conocer los diferentes protocolos y saber cuál le ofrece beneficio a nuestro paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta del público asistente? ¿O algún comentario? ¿Profe Mario? Bueno, Santiago, primero pues hablemos de la presentación. Yo creo que hiciste un muy buen recuento desde el histórico hasta las pruebas que tenemos actualizadas, seleccionadas hoy. Pensé que te ibas a quedar corto del tiempo, que digamos que el contexto lo que alcancé a identificar fue por ahí hasta las 7:20. Sin embargo, no, yo creo que se logró definitivamente dar un contexto y posterior al contexto dar unas recomendaciones claras basadas en el razonamiento detrás de la evidencia. Entonces, desde el punto de vista del enfoque de la charla, yo realmente estoy completamente de acuerdo y me gustó mucho pues cómo lo plantearon. Profundo, pero a la vez dando un contexto para poder entender la evolución de esto, porque es que realmente si usted busca líquidos en cirugía es un tema pues, impresionante, no alcanza pues, realmente a abarcar en un espacio corto toda esa bibliografía. Entonces, por esa parte, perfecto. El tono, el cambio, el ritmo, la prosodia alrededor de la presentación, me parece que también fue adecuada. Tal vez estabas calmado, no usaste muletillas. Realmente la parte de la presentación también me parece que fue adecuado pues, para un seminario de mayor. Una cosita muy chiquitica de forma, yo prendería la cámara. Pues me parece que para las presentaciones de seminarios mayor se pierde el lenguaje no verbal con la cámara apagada. Yo entiendo también pues, que por conexión a veces uno la apaga, pero digamos que es un seminario mayor, ¿cierto? Que podría estar metido dentro de la plataforma de teleeducación, pues tal vez queda mejor si vemos el expositor, para los que no, pues, no te conocen. Y para ver ese lenguaje no verbal dentro de una charla, que eso también muestra dónde está lo importante, dónde están las dudas, dónde está lo que usted más lo movió, eso pues con respecto a la presentación. Con respecto al tema, me parece muy importante las conclusiones, en específico de mantener ese liberal, un poco liberal con un litro o 2 litros. Me parece que es un concepto que ha tenido cada vez más reportes y actualmente soporte de investigación al tema. Hay un desenlace que digamos que se metió en el modelo de comorbilidades y estancia hospitalaria, que es la falla renal aguda postoperatoria. Yo creo que hacia ella va ese enfoque y es un desenlace que me parece importante, que explica parte de esa diferencia de estancia hospitalaria, la falla renal postquirúrgica, perdón. Entonces, yo creo que ese fundamento. El concepto de la monitoría, pero ¿para qué? Para guiar terapia. También me parece que es clave, que lo que usted mencionó y lo quiero resaltar. Tal vez deberíamos usar más monitoría del gasto cardíaco intraoperatorio en cirugía mayor de lo que hacemos actualmente. Creo que es un diagnóstico que hicimos en esta charla y también
en la anterior que se habló sobre monitoría del gasto. Yo creo que ahí hay una necesidad de implementación que es importante. Con el tema de eras o no eras, realmente cuando uno se mete a profundidad a buscar esto de los protocolos de recuperación rápida, eras es una marca. Si usted mira, y nosotros hicimos el ejercicio de buscar la certificación, muchas de esas acciones realmente sí se hacen, que es tal vez más que decir eras, es decir, protocolos de recuperación rápida, que es diferente, teniendo las mismas intervenciones. En este protocolo está la aplicación, eso va a depender del modelo quirúrgico, porque esos protocolos están diseñados por modelos quirúrgicos, pero está evitar la sobrecarga de sodio y agua. Entonces, digamos que tal vez por eso ese subgrupo no mostró esas diferencias. Entonces, más que decir eras, es decir, creo yo, protocolos de recuperación rápida, porque el otro me parece, después de haber profundizado un poco en el tema, que es una marca, no necesariamente un continuo pues, de intervenciones. Donde hay varias que realmente sí se hacen en la práctica, hay otras que definitivamente hay que implementar eh, y falta pues en nuestro medio. Eso con respecto pues a ese subgrupo de eras, yo creo que la invitación está clara a mejorar esa monitoría y la terapia guiada por metas, que son las conclusiones de su charla, y que estoy pues completamente de acuerdo. Felicitaciones por la charla mayor, Santiago. Muchas gracias, profe, por los comentarios. ¿Alguien más, alguna duda, comentario? Perfecto. No, yo quería felicitar a Santiago y al asesor a vos, que el enfoque que le dieron fue interesante. En lo personal, pues me hubiera gustado más énfasis en la monitoría con respecto, digamos, a la utilidad o no en particular, pero sé muy bien que el enfoque que le dieron, digamos, era darle más énfasis como tal a la terapia, más que la monitoría. Podría ser una interesante futuro seminario, un énfasis mayor en la monitoría y ver realmente qué hay objetivo con respecto a esto y la tendencia que hay con respecto a dar ese salto de la monitoría básica y ese anclaje como mental que hay que todo paciente debe ir con monitoría básica, excepto los cardiovasculares o los modelos de trasplantes y casi que la monitoría avanzada de gasto solo para esos pacientes especiales y muy probablemente se deja otro grupo muy grande de pacientes potencialmente beneficiables de esa monitoría sin ella. Y realmente, muy seguramente hay buena literatura alrededor que soporta que esos pacientes se beneficien, evidentemente, y que eso viene cambiando. Pero sé que muy bien que eso escapaba, digamos, al objetivo específico de esta charla, pero algún llamado que de pronto pudiera ser un seminario interesante a futuro. Y me gustó la forma en que expuso Santiago. En lo personal quedo satisfecho. Creo que lo que presentó, la evidencia, las ayudas y los estudios que soportan, digamos, toda la disertación fueron los correctos. Yo quedo, digamos, bastante satisfecho con la presentación. Gracias, Santiago. Muchas gracias, profe Héctor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? Listo, entonces ya como para finalizar, yo creo que ya Mario sintetizó un poco lo que es este escenario. O sea, esto es un tema complejo, difícil en el sentido de que la evidencia cambia y cambia constantemente, y Santiago lo mostró, de cómo en el tiempo hemos cambiado los diferentes conceptos de cómo se debe manejar los líquidos en cirugía, ¿cierto? E inclusive esto se puede llevar a escenarios no solamente de adultos, sino en pediatría, en donde personalmente considero que todavía estamos muy lejos de determinar cuál es la mejor terapia de líquidos. ¿Sí? Si uno lee la literatura en esa población, creo que aún ni siquiera nos podemos acercar a lo que llamamos terapias balanceadas, como lo estamos mirando ahora en población adulta. Entonces aquí más o menos el llamado de atención es que, como dicen las antiguas abuelas, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no le alumbre, en el sentido de que usar terapias de volumen no significa dar una cantidad excesivamente grande para tener balances positivos, tanto como de gasto urinario como ganancia de peso, como llevar balances negativos, como lastimosamente muchas veces se ha creído
que es la terapia restrictiva. Ya muchos editoriales, muchos estudios han demostrado de manera consistente que terapia restrictiva, más allá del término restrictivo, son terapias que impliquen que el paciente, obviamente, no lo inundemos, pero que tampoco lo llevemos a eventos adversos como la falla renal, que es uno de los más temidos con este tipo de escenarios, sobre todo en los pacientes de mediano o alto riesgo que van para cirugías de abdomen mayor, que es donde más hay evidencia de este tipo de escenarios. En cuanto al protocolo, el profe Mario tiene razón, ERAS es una marca, sin embargo, la evidencia, la gran mayoría de los ensayos, lastimosamente sí tienen, por lo menos cuando lo informan en sus métodos, se informan como protocolo ERAS. Entonces, obviamente hacemos alusión a terapias de recuperación acelerada, pero como hay una marca que está apoyando ese tipo de estudios, diría yo, ¿sí? Por eso es que nosotros cada vez, cuando hicimos esta revisión, fuimos un poco cuidadosos diciendo, esto hace parte del protocolo de ERAS, ¿sí? Porque así lo hicieron los diferentes estudios. Pero es claro, es bastante claro que son las diferentes recomendaciones de terapia acelerada, llámela como se llame, para mejorar los desenlaces en los pacientes que van a llevar a diferentes modelos quirúrgicos, en este caso para cirugía de abdomen. Pero el profe Mario tiene razón, en esencia, las recomendaciones de ERA son las mismas de cualquier terapia de recuperación avanzada. El problema, y yo de pronto sí difiero un poco con Mario, es que no siempre, y de hecho de manera muy poca, por lo menos en las instituciones donde conozco, se aplican ese tipo de recomendaciones de aceleración en la recuperación. Es decir, en ninguna parte se dan cargas de carbohidratos por una cirugía. ¿Sí? En pocas partes se generan restricciones dietarias tan laxas como propone el ERAS. ¿Sí? Entonces, mire que en esencia, si bien uno pensaría que es lo lógico para aumentar la recuperación y la disminución de los líquidos de mantenimiento de las terapias de volumen, en la práctica no se hace. Entonces, también es un llamado de atención para decir, esto lo que llamamos terapias balanceadas sirve siempre y cuando nuestros pacientes vengan preparados de esta manera. Si no, posiblemente aquí las famosas terapias restrictivas balanceadas puede que no sean de utilidad. Igual, como dijo el profe Héctor, aquí también hay mucho que abarca en la parte de monitoría y esto da pie para otra actividad en donde se pueda explorar en pacientes con o sin protocolos de recuperación, qué tan utilidad y qué tipo de dispositivos nos sirven para guiar ya una terapia de volumen. Ya eso es todo lo que tenía que decir. Creo que ya damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos los asistentes y a Santiago.